Buenos días, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Yo soy la doctora Diana Ortega, soy residente de tercer año y el día de hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones por imagen de la leucemia y el linfoma, sobre todo enfocado a pacientes pediátricos. La maestra asesora para la clase del día de hoy fue la doctora Claudia Rodríguez Garza. Como pequeña introducción al tema, tenemos que la leucemia y el linfoma van a ser dos de las entidades más frecuentes que son patologías malignas en los pacientes pediátricos. Juntas van a corresponder a casi la mitad de la patología maligna en los niños. Estas van a ser potencialmente curables cuando se detecten en etapas tempranas, ya que la mayoría de los pacientes llegan a presentar una muy buena, adecuada respuesta al tratamiento. Por este motivo es crucial conocer los hallazgos de cada una de las diferentes modalidades de imagen y pues más adelante vamos a desglosar cada uno de ellos. Como dividiremos el tema, primero veremos algunas generalidades sobre la leucemia, después sobre el linfoma y después vamos a entrar de lleno ahora sí a los hallazgos por imagen. Comenzando con la leucemia, pues esta va a representar el tipo más común de cáncer infantil, correspondiendo hasta 1/3 de todos los casos de cáncer en esta etapa. Van a ser células malignas que se van a originar de la médula ósea y pues tenemos que se va a dividir en dos tipos de acuerdo a la producción o al tipo de célula de donde provengan las células malignas, ya sea mieloide o linfoide, y también de acuerdo a la madurez que tengan las células, que también la podemos clasificar como en aguda o crónica. Y pues aquí puse un esquema como para representar esto, recordarnos un poquito de la clasificación, que las células que vengan de la serie mieloide pues van a ser los eritrocitos, las plaquetas, los neutrófilos y los macrófagos, y cuando estos tienen alteraciones o proliferan tienen una proliferación maligna, pues la vamos a clasificar como una leucemia mieloide y la vamos a subclasificar ya sea en aguda o crónica. Asimismo, con la serie linfoide, que pues básicamente corresponde a los linfocitos B y los linfocitos T, dividiéndola en una leucemia linfoblástica aguda y en una leucemia linfoblástica crónica. Como ya mencioné, pues el linfoma corresponde al tipo de cáncer más común y la leucemia linfoblástica aguda es el subtipo más común dentro del linfoma, representando hasta el 80% de todos los casos de cáncer infantil. El pico de incidencia se va a presentar en pacientes de aproximadamente de 2 a 3 años. Posteriormente, pues la incidencia va disminuyendo y ya en etapas adultas tardías también vuelve a aumentar la incidencia. Como ya mencioné, tiene un buen pronóstico en dado caso de que se llegue a presentar en etapas tempranas, ya que estos pacientes habitualmente tienen una muy buena respuesta al tratamiento. Es un poco más frecuente que se presente en niños que en niñas y hay algunos factores de riesgo que se han identificado que presentan algunos pacientes que pues son más probable que lleguen a presentar linfoma, como por ejemplo alteraciones genéticas, incluyendo la trisomía 21, la monosomía 7, que también sean portadores de neurofibromatosis tipo 1, que hayan tenido antecedente de radiación por algún otro motivo, o también el síndrome de ataxia telangiectásica. Se describen que son algunos de los factores de riesgo que pueden llegar a aumentar la probabilidad de padecer linfoma, pero pues en la mayoría de los casos no hay un agente no hay un agente causal que pueda identificarse. Y pues los cuadros clínicos, pues, el cuadro clínico va a ser asociado a síntomas que tengan que ver con la supresión de la médula ósea, como lo son la palidez de los tegumentos, aparición de petequias y hematomas sin alguna causa aparente, que los pacientes presenten fiebre, pérdida de peso, dolor óseo, pues son algunos de los más frecuentes, aunque también se pueden presentar ya otros síntomas. Y sobre generalidades del linfoma, pues esta va a ser una proliferación a nivel de los ganglios linfáticos. El linfoma es un poco menos común que la leucemia y pues va a corresponder de 10 al 15% de las neoplasias en los pacientes pediátricos. También existe una clasificación, esto ya es más como clasificación histológica, inmunohistoquímica y pues todo eso, pero bueno, para los estudios de imagen no es tan relevante,
pero pues como recordatorio y para saber, recordar un poco de la clasificación, pues lo vamos a dividir en grandes rasgos en linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, y estos a su vez tienen una diferente subclasificación. El linfoma de Hodgkin va a representar el 15% de los linfomas en los pacientes pediátricos. Su característica histopatológica es que pues, va a presentar las células de Rede-Steenberg, y se divide en esclerosis nodular, predominio linfocítico, celularidad mixta y depresión linfocitaria. Y se ha visto que el linfoma de Hodgkin está asociado tiene una asociación con una infección a virus de Epstein-Barr y pues en estados de inmunosupresión. Y el linfoma de Hodgkin, que pues va a ser linfoma no Hodgkin, perdón, va a ser el que más frecuentemente se presenta en pacientes pediátricos, siendo de los linfomas hasta el 85% de todos los casos de linfomas, y su subclasificación incluye el linfoma de Burkitt, el linfoma difuso de células B, el linfoma anaplásico y el linfoma linfoblástico. Como ya mencioné, pues esto no es tan relevante al momento de ver los estudios de imagen, pero pues solo para tenerlo en cuenta y tener un breve recordatorio. El cuadro clínico de estos pacientes, pues predominantemente van a aparecer síntomas B que corresponden a la sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre. Y se ha visto una tendencia más hacia que los pacientes que presentan linfoma de Hodgkin esté asociado con linfadenopatías, sobre todo cervicales. Y en los pacientes que presentan linfoma no Hodgkin son más propensos a presentar o que el modo de presentación sea con una masa en tórax o en el abdomen, aunque pues esto es indistinto y pues ambos se pueden presentar en las dos patologías. Y entrando ahora sí por los hallazgos por imagen, bueno, recordemos que la leucemia, como ya mencioné, pues van a tener los pacientes síntomas inespecíficos, como es fiebre, anemia, neutropenia, linfadenopatía, dolor óseo, que pues al inicio cuando estos síntomas inician, pues no tienen alguna asociación. Por lo tanto, la mayoría de los médicos van a solicitar estudios de sangre o estudios de laboratorio, que es ahí donde se va a evidenciar que los pacientes van a presentar una anemia o una visitopenia. Y habitualmente el primer estudio de imagen que se le solicita a estos pacientes pues va a ser una radiografía de tórax, en donde el hallazgo más frecuentemente encontrado pues va a ser un ensanchamiento mediastinal o que existen adenopatías a nivel cervical o axilar. Y en algunos otros casos también se puede solicitar un ultrasonido, pero en la mayoría de los pacientes es una radiografía de tórax. Recordemos que el diagnóstico específicamente de la leucemia, pues va a ser una biopsia de médula ósea, y los estudios de imagen solamente nos van a servir como para pues terminar el abordaje del paciente, valorar la extensión o la infiltración de la enfermedad. Y pues entrando de lleno a cada uno de los órganos o de los aparatos que se pueden llegar a afectar en los casos de leucemia, iniciando con los órganos abdominales. Los pacientes que tienen una leucemia, hasta el 60 al 70% van a presentar infiltración al vaso o al hígado. Y pues esto lo vamos a ver como una organomegalia, lo vamos a ver como una hepatoesplenomegalia. En ultrasonido vamos a poder evidenciar una disminución en la ecogenicidad de estos órganos. En dado caso de que los riñones también presenten infiltración, pues vamos a poder observar que estos están aumentados de tamaño para la edad que tenga el paciente o con un aumento de la ecogenicidad. Y pues en dado caso de que haya una esplenomegalia muy importante, muy evidente, pues se van a poder también ver infartos esplénicos o ya infiltración ya más dada por una lesión, que habitualmente las vamos a ver como lesiones hipoecoicas o lesiones hipodensas en la tomografía. Importante mencionar que la hepatoesplenomegalia la podemos valorar desde una radiografía. Muchas veces aquí nos piden estudios de ultrasonido para valorar hepatoesplenomegalia en pacientes que tienen leucemia, y pues sí está indicado el ultrasonido, pero pues es importante recalcar que lo podemos valorar desde una radiografía de abdomen que esté bien tomada.
y solamente presentar este caso, que era un paciente masculino de 4 meses, que tenía diagnóstico reciente de una leucemia linfoblástica aguda. Se le realizó un ultrasonido en donde se observaba una hepatomegalia, evidenciada aquí por el ultrasonido. Recordemos que la manera correcta de medir el hígado en los pacientes pediátricos pues va a ser a nivel de la fosa hepatorrenal, y este pacientito también presentaba un aumento del tamaño de los riñones. Se le tomó un estudio de extensión, una tomografía de abdomen contrastada, y pues donde se evidenció pues la franca hepatomegalia que presentaba, y también tenía nefromegalia, y se veía pues infiltración hacia los riñones, observándose de densidad heterogénea con pues áreas hipodensas en su parénquima, que pues todo fue compatible con infiltración de la enfermedad. Otro de los hallazgos muy frecuentes en estos pacientes van a ser las linfadenopatías. Las cadenas principales que van a estar afectadas en estos pacientes van a ser la cadena cervical, la axilar y la inguinal. Y clínicamente las adenopatías no van a ser dolorosas, van a presentar un crecimiento rápido y progresivo. A la exploración van a ser pétreas, y importante mencionar que algunas de estas pueden llegar a conservar su morfología, o sea, pueden llegar a presentarse todavía reniformes, solamente para tenerlo en cuenta. Y habitualmente van a estar aumentadas de tamaño. Se menciona que en las cadenas cervicales y axilares se dice que están aumentadas de tamaño cuando son de mayor de 1 centímetro en el eje corto, y a nivel inguinal se maneja una medida de mayor de 1.5 centímetros en eje corto. El hilio graso va a estar ausente, el hilio vascular puede llegar a estar desplazado con aumento de la vascularidad, y habitualmente están asociadas a otros ganglios linfáticos o a otras adenopatías en la misma cadena, pues generando un conglomerado ganglionar. Y este es un ejemplo de una paciente de 3 años que tenía diagnóstico de una leucemia, que tenía unas adenopatías palpables en la región cervical izquierda. Se le realizó el ultrasonido y pues fue a primera instancia muy evidente un conglomerado ganglionar en la cadena cervical. Se observan en esta imagen 2 ganglios linfáticos, pues uno más grande que otro. Ambos presentan alteración en su morfología, ya no tienen la forma normal de un ganglio linfático, que es reniforme. Se observan ovalados, tienen alteración en su ecogenicidad, pues ya no hay hilio graso, y a la exploración con Doppler color pues hay un hilio vascular que está desplazado por toda la infiltración que presenta pues el ganglio. Aparte de caracterizar los ganglios, el ultrasonido también nos sirve en estos casos pues para valorar la toma de biopsia en este tipo de pacientitos. Hablando sobre la afectación hacia los huesos, se menciona que hasta el 70% de los pacientes van a presentar cambios óseos en la radiografía. Como ya había mencionado, uno de los síntomas más frecuentes en estos pacientes van a ser dolor óseo. Se dice que hasta el 30% de los pacientes se van a presentar con dolor óseo. Y por eso es importante saber qué características vamos a tener o qué imágenes se pueden llegar a presentar. Las características clínicas del dolor óseo que van a presentar estos pacientes va a ser de tipo insidioso, o sea, de un inicio insidioso, va a ser constante, no va a estar relacionado a la actividad física que se realice, se va a exacerbar durante la noche, va a progresar en intensidad y pues no va a ceder a la toma de analgesia. Los huesos que más frecuentemente se van a ver infiltrados, o la médula ósea que más frecuentemente se va a ver infiltrada, es a nivel de la pelvis, las vértebras y los huesos largos, aunque pues cualquier hueso puede estar infiltrado. Entonces, una de las imágenes que se pueden llegar a presentar son las llamadas bandas metafisiarias, que este es un hallazgo muy sugestivo de leucemia, aunque no es patognomónico. Como su nombre lo dice, se va a encontrar a nivel de las metáfisis de los huesos largos, y estos se van a presentar como líneas radiolúcidas.
como ejemplo puse esta imagen donde se observan dos líneas en ambos fémur distal a nivel de la metáfisis, dos líneas radiolúcidas que pues están por toda la extensión del hueso. Estas líneas se dice que tienen o se atribuyen a una interrupción en la mineralización a nivel de los sitios de crecimiento, entonces por eso se van a ver como una disminución de la densidad aquí a nivel de la metáfisis. Y aquí agregué otros dos ejemplos también de otros dos pacientes diferentes que también presentaban antecedente de leucemia linfoblástica aguda, donde en la primera radiografía a nivel de la tibia y el peroné distal, a nivel de la metáfisis se observan más discretamente que la radiografía anterior, pero todavía se observa aquí pues una banda metafisiaria justo a este nivel y la siguiente a este nivel. Y en este otro pacientito también se observaba el mismo hallazgo, pero a nivel de pues la metáfisis proximal del fémur. Otros de los hallazgos a nivel óseo, pues va a ser que exista una destrucción ósea. Esto lo vamos a evidenciar como un proceso permeativo del hueso, que también se le denomina que presenta un aspecto o una apariencia en apolillado, y pues se van a observar como lesiones líticas mal definidas a nivel del hueso que no van a afectar la corteza, como estas dos imágenes o dos ejemplos que se observan aquí a nivel de la también tibia y peroné distal y el fémur y la tibia proximal. Pues se observa una lesión lítica de mal definida que presenta así como un aspecto permeativo a nivel del hueso, que pues es compatible con pues una destrucción del mismo. Y otro de los hallazgos también es la osteopenia, que pues esta la vamos a observar como una disminución en la densidad del hueso y como una prominencia de la trabécula ósea. Este ejemplo en esta pacientita era una niña de 5 años con diagnóstico reciente de leucemia linfoblástica aguda, presentaba dolor en el hueso a nivel de la columna, se le realizó una radiografía y se evidenció pues una clara disminución generalizada de la densidad ósea a nivel de los cuerpos vertebrales predominantemente, y asociado a la disminución de la densidad ósea se observaba una disminución de la altura en algunos cuerpos vertebrales, como por ejemplo este y este, que pues es compatible con fracturas por compresión, y pues esto es secundario también a la osteopenia que presentaba la paciente. En el caso de ese patrón de destrucción ósea, ¿qué otro diagnóstico diferencial podrían considerar? Aparte del proceso infiltrativo, la leucemia o también que se puede ver en síndromes mielodisplásicos, pero ¿qué otra cosa pueden considerar? Mieloma múltiple, pero en un paciente pediátrico. Un tumor óseo, por el tipo de patrón que presenta el hueso, que a veces también se va a poder ver la cortical interrumpida, incluso pueden ver como si tuviera una especie de mordidas a nivel de la parte, sobre todo metafisiaria del hueso. ¿Y qué otra cosa? Algo tumoral y un proceso infeccioso, una osteomielitis también puede dar ese patrón. Y obviamente aquí pues la clínica es fundamental para poder determinar alguna etiología. De acuerdo. Gracias, doctora. Y también algún otro hallazgo que podemos encontrar es una reacción perióstica de tipo agresiva, pues obviamente no es exclusiva de esta patología, pero se pudiera llegar a presentar en algunos pacientes. Y el tipo de reacción perióstica que se va a presentar, como ya mencioné, es una reacción perióstica agresiva, y pues se puede llegar a presentar lamelada, o también se le denomina capas de cebolla, o espiculada, o en rayos de sol, como son en estas dos imágenes representativas. Y también agregué estas otras dos imágenes, una en tomografía y pues la otra en radiografía. No corresponden a pacientes que presentaban antecedente de leucemia, pero solo es para representar el ejemplo pues de la reacción perióstica. Aquí muy evidente en los rayos de sol
y en esta pues como muy finas en capas de cebolla. Y también otro de los hallazgos que se pueden presentar, pero que valoramos más con una resonancia magnética, pues es la infiltración hacia la médula ósea. Pues la infiltración a médula ósea pues va a tener múltiples causas. Una de ellas pues son tanto la leucemia como el linfoma, y se va a ver como un reemplazo difuso de la médula ósea, y la secuencia que mayormente nos va a servir para valorar la infiltración, pues es un T1. Recordemos que pues la médula ósea predominantemente es grasa, entonces las secuencias que están o que sirven para valorar grasa nos van a servir asimismo para valorar la médula ósea. Entonces, la mayor secuencia, secuencia que nos va a servir, pues es T1. Y pues agregué esta imagen solamente para los que no están tan familiarizados con ver resonancias de columna. Observen cómo se observa la médula ósea pues, a nivel de los cuerpos vertebrales aproximadamente en un paciente de los 10 años, que se ve pues hiperintensa comparada con el disco vertebral. Esto ahorita voy a poner algunos ejemplos de infiltración solamente para que tengan en cuenta cómo veríamos una médula ósea pues normal en un paciente pediátrico de 10 años. Y pues este es el ejemplo de infiltración. Esta era una pacientita de 9 años que ya tenía antecedente de leucemia linfoblástica aguda, que igualmente presentaba dolor óseo. Se le realizó una resonancia para valorar infiltración y pues se obtenieron estas dos imágenes sagitales. La primera corresponde en un T1 y esta en un T2, en donde pues francamente existe una disminución en la intensidad de señal de la médula ósea pues, a nivel de los cuerpos vertebrales. Se observan inclusive intensos al disco intervertebral, y en T2 se observa un poquito hiperintensa. Como ya lo mencioné, la mayor secuencia que nos va a ayudar a valorar esto pues va a ser T1. Esta niña presentaba 9 años, entonces tenía 9 años, entonces pues si lo comparamos con lo normal que les presenté anteriormente, que es ver esto, pues se observa una franca infiltración hacia la médula ósea. Y el cambio de la morfología del cuerpo. Exacto. Para la imagen que representa la normalidad, que se ven bastante cuadraditas, en la siguiente imagen pierden mucho la altura. Sí, inclusive, como ya mencionó la doctora, pues hay disminución en la altura de los cuerpos vertebrales más superiores también. Secundario, pues unas fracturas por compresión. Entonces, como ya mencioné, la médula ósea, pues en pacientes pediátricos es diferente a cómo se comportan los pacientes adultos. Esto pues de secundario pues a toda la hematopoiesis que se presenta en edades muy tempranas. Por lo tanto, es importante mencionar qué comportamiento o conocer el comportamiento que va a tener la médula ósea a través de las diferentes o durante la infancia, para no dar como datos de infiltración cuando pues a lo mejor es normal ver en un paciente pues la médula ósea hipointensa. Entonces por eso decidí agregar esta imagen que me pareció muy padre. Como recordatorio, pues la médula ósea en los pacientes pediátricos habitualmente, el mayor contenido va a ser de médula ósea roja. Esto debido a todo el proceso de hematopoiesis que se encuentra a este nivel. Poco a poco, conforme el paciente va creciendo, esta se va a reemplazar por grasa, convirtiéndose en médula ósea amarilla y teniendo pues el mayor reemplazo hasta los 25 años. Entonces, en los pacientes más chiquitos o más pequeños, pues la imagen se va a ver diferente a un paciente pues ya más grandecito o un paciente adulto. Entonces, en pacientes, para representar esto, en pacientes recién nacidos o que se encuentran en los primeros meses de vida, como ya mencionamos, la médula ósea va a tener gran componente de hematopoiesis, va a ser médula ósea roja, por lo tanto, los cuerpos vertebrales, hablando específicamente de la columna vertebral, pues se van a ver hipointensos en relación al cartílago, o sea, en relación al disco intervertebral. Entonces, en esta imagen, la estrellita y que dice CV, pues representan los cuerpos vertebrales. Observemos cómo se observan hipointensos y los comparamos con el disco intervertebral, y esto es secundario al proceso de hematopoiesis que existe a este nivel.
Conforme va avanzando pues, la edad del paciente, poco a poco se va reemplazando esa médula ósea por grasa y va aumentando la intensidad de la médula. A los 2 años se dice que aproximadamente ya se va a observar todavía hipointensa, pero se puede observar inclusive isointensa al disco intervertebral, como se observa en este nivel. Y bueno, importante mencionar que el reemplazo de la médula ósea grasa va a iniciar en el centro del cuerpo vertebral, que es donde se encuentra el plexo venoso basivertebral. Entonces, como a este nivel comienza el reemplazo, pues siempre es normal observar como un punto más hiperintenso que en el resto del cuerpo vertebral, que pues eso va a ser constante también en el resto pues de la edad. Entonces, a los 5 años, pues va a ir aumentando poco a poco la intensidad de los cuerpos vertebrales, ya observándose más hiperintensa que el disco intervertebral. Y pues a los 10 años, ya les había enseñado esta imagen, lo esperado o lo normal es verlo más o menos de esta intensidad, ya totalmente hiperintenso comparado con el disco intervertebral. Entonces, esto es muy importante para no dar infiltración pues, en un paciente muy chiquito, que veamos la médula ósea muy hipointensa. Y agregué otro ejemplo también para hablar sobre la médula ósea, pero pues ahora a nivel del fémur. Igual que en la columna, pues la médula ósea a nivel del fémur tiene un patrón esperado. Se menciona que para el año de edad, la médula ósea amarilla ya tiene que estar presente a nivel de las epífisis proximales. Entonces, si ya está presente la médula ósea amarilla, por lo tanto la debemos observar hiperintensa en T1. Cosa que pues en este paciente de 3 años que tenía diagnóstico reciente de leucemia, pues no se observaba. En esta imagen corresponde a un T1, esta imagen corresponde a un STIR, en donde a nivel de las epífisis proximales observamos que se observa, bueno, vemos que se identifica la epífisis hipointensa, cuando pues a su edad ya es esperado o tendríamos que verla de aspecto hiperintenso, lo que sugiere datos de infiltración. Asociado también a la infiltración de la médula ósea, observamos también a nivel de la epífisis, a nivel de la metáfisis distal, pues esta línea hiperintensa que corresponde también con lo que ya había mencionado anteriormente, que es la banda metafisiaria, que pues lo habíamos visto o abordado por radiografía. Hablando sobre los hallazgos en mediastino, habitualmente, como ya lo había mencionado también, el primer estudio de imagen que se va a solicitar en estos pacientes va a ser una radiografía de tórax y el hallazgo principal que se va a observar pues es un ensanchamiento mediastinal. Esto puede ser secundario a linfadenopatías ya sea mediastinales o que sea secundario a una infiltración del timo. Y en los testículos también, que es algo muy frecuente que nos piden aquí en el hospital, pues son órganos que habitualmente se van a presentar afección. Se dice que más que un sitio de primario de afectación, es un sitio de recurrencia. En los pacientes que suelen estar en remisión y que presentan una exacerbación de la enfermedad, pues van a tener infiltración hacia los testículos. Esta infiltración clínicamente se va a observar como un aumento de volumen que va a ser doloroso, y al momento de valorarlo con ultrasonido lo podemos observar como que sea una lesión única o que sean varias lesiones o que solamente el parénquima testicular presente una ecogenicidad heterogénea. También a la valoración con Doppler color puede llegar a presentar aumento del volumen, como pues era en este ejemplo en un paciente de 9 años que tenía una leucemia linfoblástica aguda en remisión, el cual presentó aumento de volumen y también presentaba dolor en el escroto izquierdo. Se le pidió el ultrasonido y pues se evidenció que sí existía una masa a nivel del testículo izquierdo, un evidente aumento del tamaño del testículo izquierdo con una masa y pues con infiltración del mismo, que a su vez presentaba aumento de la vascularidad, que fue compatible con una infiltración de la enfermedad ya conocida. Ahora hablando sobre el linfoma, también como ya les había mencionado,
lo más común es que se le solicite una radiografía de tórax como un estudio inicial, y el hallazgo más común va a ser pues un ensanchamiento mediastinal, una masa en tórax. Se dice que hasta el 2/3 de los pacientes con diagnóstico inicial van a presentar un ensanchamiento mediastinal, y también esto puede ser secundario a adenopatías que están a nivel del mediastino, o que sea un aumento del timo. Este ejemplo correspondía a, bueno, me faltó mencionar esta tomografía, que es de este mismo pacientito que presentaba disnea. Se le tomó una radiografía, se observó un ensanchamiento mediastinal, se le pidió una tomografía de tórax para mayor valoración, y se observó que a nivel del mediastino se observaban múltiples adenopatías a nivel paratraqueal del lado derecho, que pues estaban condicionando compresión de la vía aérea. Y este es otro ejemplo también de un pacientito que presentaba también dificultad respiratoria. Este paciente tenía 2 años, se le tomó una radiografía de tórax a su ingreso, donde ellos lo dejaron como un derrame pleural masivo que condicionaba desplazamiento del mediastino hacia el lado izquierdo, y pues le pidieron una tomografía de tórax contrastada para mayor valoración, y pues ya se evidenció que en realidad no era un derrame, sino que existía una masa a nivel del mediastino anterior, la cual estaba condicionando desplazamiento de pues, todas las estructuras del mediastino, y también condicionaba colapso de los vasos, presentando un defecto de llenado hipodenso a nivel del tronco brachiocefálico izquierdo y a nivel de la vena yugular, aquí a este nivel, que pues fue compatible con trombo, esto pues secundario pues a la compresión de la masa. Y pues en este paciente se le diagnosticó un linfoma no Hodgkin. Y como ya había mencionado también, otra de las principales características que van a tener, o de los hallazgos que vamos a encontrar en estos pacientes, pues son adenopatías, como también ya lo había mencionado al inicio de la clase, pues van a tener pérdida de su morfología, van a estar aumentados de tamaño, con una contextura heterogénea, y aumento de la vascularidad a la valoración con Doppler color. Y otro de los hallazgos que se pueden presentar también en estos pacientes con linfoma, también para no ser tan repetitivos, como ya lo mencioné, van a ser infiltración a órganos abdominales, principalmente hepatoesplenomegalia, y que tengan infiltración a la médula ósea, linfadenopatías y algunas lesiones líticas en hueso. Y hablando un poquito sobre PET, ya hay algunos compañeros R4 que han abordado este tema en clases anteriores, por lo tanto pues no hablaré mucho sobre eso, sino pues como algo más general. Pues el PET-CT es el estudio de imagen que va a tener mayor relevancia en estos pacientes, ya que ayudan al estadiaje y a la valoración de la respuesta terapéutica. El radiofármaco utilizado en estos pacientes va a ser el FDG, y pues se van a identificar pues los sitios que tengan mayor captación del radiofármaco. Por lo tanto, esto nos va a ayudar para valorar pues el seguimiento del paciente, la respuesta que tuvo al tratamiento, y pues vigilar la enfermedad. Habitualmente se le pide el primer estudio posterior a 2 ciclos de quimioterapia, y específicamente en estos pacientes que tengan leucemia, linfoma, se utiliza el Escorduvil, que es en base al Escorduvil, pues vamos a valorar qué respuesta tuvo el paciente al tratamiento. Y bueno, el Escorduvil, la manera de valorarlo, pues le vamos a dar como 5 niveles, del 1 al 5, de acuerdo a la captación que tengan las lesiones, de acuerdo al submax. ¿Y cómo vamos a valorar esto? Pues vamos a sacar un submax a nivel del mediastino y a nivel hepático, y es el submax que nos dé lo vamos a comparar
con el submax que tengan las lesiones que estén hipercaptantes. Entonces, si la lesión, bueno, y de acuerdo a esto vamos a dar el score Dubil. Si no hay ninguna captación de FDG, pues lo vamos a dar como un score Dubil 1. Cuando la captación de la lesión es menor o igual al pool mediastinal, se le va a dar un score Dubil 2. Cuando la captación de la lesión el submax es mayor que el mediastino, pero menor que el hígado, se le va a dar un score Dubil 3. Cuando la captación es moderadamente mayor que el hígado, se le da un score Dubil 4, y cuando es muy superior al hígado o el paciente tiene aparición de nuevas lesiones, se le da un score Dubil 5. Y en base a este score se va a definir qué respuesta al tratamiento tuvo el paciente. Si se tuvo un score Dubil 1, 2 o 3, se dice que el paciente tuvo una remisión o que está en respuesta completa. Y si está en un score Dubil 4 o 5, se le puede clasificar como una respuesta parcial, como una enfermedad estable o como una progresión, dependiendo del submax que tuvo el paciente. Entonces, se le da una respuesta parcial cuando la captación fue menor comparada con los estudios previos. Se le da una enfermedad estable o que no tuvo respuesta metabólica cuando no hubo cambios significativos respecto al estudio basal, y se le denomina progresión de la enfermedad. Fresco. Ya, ayer sentía mucha calor. Sí, Se le denomina progresión de la enfermedad bochorno. cuando tuvo aumento. Hoy va a subir a 34. Válgame. Nos duró poquito el gusto. Sí, en la noche según se va a descomponer. Bueno. Va a amanecer lloviendo según. Bueno, pero mañana, ¿tienes el sábado? No. Ah, bueno. Qué hueva. Que se deje el agua. ¿Cuál es el problema? Sí. Ayuda. Ya, creo que ya. Sí, creo que ya. ¿Quién era? Alberto Montemayor. Ay, profesor. Pues nada más que con... Sí, no. ¿Ya lo muteas? Pues que ya lo había muteado y seguía hablando. Sigue escuchando. Pero bueno. Y bueno, aquí agregué algunos ejemplos de estudios de PET-CT. Son dos imágenes que corresponden a proyección de máxima intensidad en un paciente que presentaba 14 años. Son dos estudios diferentes en dos momentos diferentes. El primero pues corresponde al estudio basal del paciente, donde pues bueno, se observan las zonas de captación fisiológica en el estudio, pero aparte de eso también se observa pues una evidente captación a nivel de los ganglios cervicales, también supraclaviculares, algunos axilares y también algunos que están a nivel de retroperitoneo. A este paciente se le dio tratamiento y se le pidió un nuevo estudio de PET para seguimiento de su enfermedad, y este fue el resultado que se obtuvo, donde pues francamente pues no se observaron lesiones hipercaptantes. Por lo tanto, a este paciente se le clasificó como una resolución de la enfermedad. ¿No? Ay. Y también este es otro ejemplo de otro pacientito que también, bueno, este paciente de 12 años con diagnóstico de linfoma no Hodgkin. El primer estudio corresponde al estudio basal o al estudio al momento antes de iniciar el tratamiento, pues donde se observa una franca aumento en la captación a nivel de el mediastino, a nivel supraclavicular, también a nivel del abdomen, múltiples adenopatías hipercaptantes. Se le pidió un segundo estudio después de que el paciente tuvo tratamiento, donde ya no se observan las lesiones hipercaptantes que se observaban en el estudio inicial, o sea, hay como resolución de las lesiones, pero se observa un aumento
del metabolismo a nivel de la médula ósea. Esto pues es esperado y es normal que sea observado en estos pacientes secundario al tratamiento. Entonces, habitualmente en los pacientes que tengan o que se les dé tratamiento para leucemia linfoma, en los estudios posteriores es normal observar un aumento en el metabolismo de la médula ósea para no dar lo que pues sea sospechoso de infiltración o de nuevas lesiones. Y al final del tratamiento se le volvió a tomar otro estudio al paciente donde se observaba la resolución de la hipercaptación a nivel de la médula ósea, no se observó tampoco alguna lesión nueva, por lo tanto a este paciente se le dio una respuesta completa. Y estas dos imágenes solamente para representar uno de los, de los pitfalls más frecuentes, como ya mencioné. Bueno, estas dos primeras imágenes se observa un aumento en el metabolismo a nivel de la médula ósea de los cuerpos vertebrales, como ya lo mencioné en la imagen anterior, pues esto es esperado y es normal verlo en los pacientes después de que recibieron tratamiento. Y también lo que podemos llegar a observar es un aumento en el metabolismo a nivel del timo, esto como también respuesta esperada al tratamiento en este tipo de pacientes, solamente para conocerlo y saber y no darlo como infiltración. También en los estudios de tomografía podemos observar el timo aumentado de tamaño o con mayor densidad, que pues en estos pacientes o en base al contexto clínico pues va a ser esperado, va a ser normal. Y ya para terminar, pues quise agregar este caso que vimos recientemente aquí en el hospital. En esta semana, pues correspondió a un paciente de 11 años que él tenía antecedente de 2 meses de evolución con anemia. Acudió con un médico de farmacia donde se pidió estudios de laboratorios que reportaron que presentaba una visitopenia. A la exploración física el paciente presentaba adenopatías cervicales y aunado a los estudios de laboratorio se solicitó una radiografía de tórax. Entonces, al momento de revisar la radiografía de tórax se observaba pues un ensanchamiento mediastinal y por eso pues fue referido a nuestra institución, además de que el paciente pues presentaba ya datos de disnea. Se le pidió un estudio de tomografía de extensión y pues no sé si uno de mis compañeros R2 me puede ayudar a describir así como los hallazgos, las cosas que pueden observar, por favor. Bueno, estamos ante 4 imágenes de tomografía en la primera que vemos acá, en una reconstrucción en coronal. Nos llama la atención pues desde todos los niveles cervicales que empezamos a ver, conglomerados ganglionares o adenopatías, que también los vemos en el intestino, también pariliares, y acá en esta un corte más, es una toracografía contrastada, en un corte más inferior, pues también llama la atención, seguimos viendo las múltiples adenopatías, y pues también llama la atención la patosplenomegalia. No estoy muy seguro si acá se ven también adenopatías retroperitoneales, interrococavas, paraórticas, probablemente aquí también en las ilíacas, en las ilíacas, igual a patosplenomegalia. Igual en este corte axial, llama la atención igual la patospleno. A nivel de hueso, bueno, no tengo ventana ósea, pero pues no veo así como que llame la atención. Riñones no se ven, que sería algo que también tenemos que evaluar para la infiltración. En ese corte axial que te pusieron para valorar el hígado y el vaso, ¿está ventaneado estratégicamente para que veas que? Bueno, pues llama la atención en general, la densidad está un poco heterogénea y sobre todo esta imagen
hipodensa. También recibo otras imágenes como completamente más hipodensas, que pues pudiera ser, no me parece tanto como un infarto, sino más porque el contexto, un patrón como infiltrativo. Ya aparece la hepatosplenomegalia, te habla De de infiltración y luego ves esas zonas. Del tórax, si se fijan, toda la venopatía que tiene y luego podemos seguir la vía aérea y luego la tráquea y luego vemos los bronquios y qué está pasando de este lado. Tiene obliteración de la carina y el bronquio principal derecho. Está siendo estenosado por la venopatía que tiene porque el niño manifestaba datos de Disney. Sí. Y si nos vamos a la anterior, desde la radiografía se ve. Pueden ver la vía aérea, pueden seguirla. La tráquea y luego nos vamos. Aunque del lado izquierdo está un poquito más conservado el calibre, pero del lado derecho ven la zona donde hace una estrechez ahí la vía aérea, el bronquio, que es lo que vemos por la tomografía. Y luego ya aquí como que si lo traslapamos, si alcanzamos a ver de que como que aquí están las bolitas de las adenopatías que nos están ahí dando el ensanchamiento mediastinal y esas zonas de compresión. Así es. Y pues sí, ya nada más como adicional, no lo agregué a las imágenes, pero el paciente presentaba, si no mal recuerdo, el testículo del lado izquierdo aumentado de tamaño, se veía heterogéneo, entonces pues es sospechoso de infiltración, no lo podemos descartar por este método de estudio, por lo cual se le sugirió realizar un ultrasonido nada más para descartar esa parte. Pero pues sí, y pues tiene diagnóstico de linfoma no Hodgkin. Y pues eso sería todo de mi parte, no sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Yo nomás quería aprovechar la ocasión para recordarles que cuando se va a hacer algún estudio de resonancia de músculo, ya sea pediátrico o adulto, ahorita pues ya vimos que desde los 10 años los pacientes pediátricos ya manejan la médula ósea similar a la de un adulto. Yo sé que nuestro protocolo de músculo generalmente son los DP con Istinfat-SAT en cada eje, pero es muy importante que sí pongamos atención a la clínica y la sospecha clínica en caso de que la tengamos, porque pues, nuestro protocolo así natural y oficial que tenemos no incluye un T1, pero si es un paciente que le sospechan osteomielitis o algún proceso infeccioso o neoplásico, es muy importante siempre incluir un T1 con Istinfat-SAT pre y post contraste, porque eso es lo que nos va a ayudar a ver mejor la infiltración de la médula ósea. Entonces, siempre que tengamos pacientes con algún estudio de músculo, por favor chequen eso para que no se nos vaya a pasar a incluir esas secuencias y pues difusión, como siempre. Sobre todo en pacientes internados, casi nunca nos piden resonancias por cuestiones articulares, casi siempre son por algún proceso infeccioso o neoplásico. Y en ese caso no es tan importante que se orienten a la articulación, es más importante que tengan las secuencias correctas para poder hacer pues, el diagnóstico más certero. Sí, porque el protocolo que está de músculo esquelético es como más para lesión traumática. Entonces sí, un punto importante. Nada más quisiera agregar también dos cosas. Aparte de la resonancia en estos pacientes, no se puede hacer un protocolo del cuerpo para valorar la infección. Es una cosita, pues ahí varios artículos que explican qué es el proceso. Y en cuanto al PET, pues recordar que el PET es un estudio más sensible específico y aunque morfológicamente los granos linfáticos sean menor a 1 centímetro, si bien estos tienen metabolismo, porque incluso puede ser que granos menores de 1 centímetro tengan más metabolismo que otros que ya fueron tratados. Y pues, no quiere decir que la enfermedad no esté en sí, están morfológicamente sean normales para que lo tomen en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Gracias.